Bueno, hola a toda la audiencia de Cinculillo. Hoy estamos otra vez y muchas gracias porque me aceptó esta entrevista con un profe que fue pues profe de educación básica durante mucho tiempo. Estamos ampliando esta discusión sobre qué es lo que estamos entendiendo por la educación y es esa educación completa, no solamente la educación superior. Y bueno, pues para no dar más largas, Juan Carlos, muchas gracias por estar aquí. Si me regalas la presentación para la audiencia. Gracias por la invitación. Sí, soy Juan Carlos Escobar. Fui docente durante más de 30 años en el distrito y en zonas rurales. Me desempeñé como docente durante mucho tiempo en primaria, trabajé también con preescolar, fui docente también de bachillerato y en el tiempo de bachillerato también hice un tiempo como administrativo, como coordinador y como rector de una institución en Ciudad Bolívar. O sea, pasaste por todos los posibles escenarios dentro de esta educación básica. Sí, fui docente de educación física. Una de las experiencias de pronto más desafortunadas durante el tiempo donde estuve es que en la educación primaria no había profesores de educación física. Ahora hay un poco más, pero sin embargo hay una dificultad grande para entender que sería lo más importante de trabajar en la formación, en la coordinación y el desarrollo motor de los estudiantes, digamos un poco como la visión miope de los administrativos que manejan la educación, es que tenían que estar en bachillerato, no en todos los colegios, pero en bachillerato y en primaria no habían profesores de educación física para los niños que tenían la mayor posibilidad del desarrollo motriz. Entonces, tanto en el arte como en la educación física, que siempre se ha negado, que es el ejercicio y es la sensibilidad en los niños, pues no está. Aquí hay que construir unas pocas técnicas y un muy poco conocimiento en las personas porque no hay un interés real de preparación para los estudiantes, especialmente si son los colegios públicos del país. Ok, bueno, vámonos por ese lado, Juan Carlos, muchas gracias. Y voy a aprovechar ahí todo tu conocimiento de causa sobre ese tema y es, tú señalas, ¿no?, la miopía de la administración pública. Hay una cantidad de decisiones como esa que relatas. Oye, no va a haber docentes de educación física en una etapa en que realmente se favorece pues el desarrollo de la coordinación motora, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el movimiento y el ser. ¿Cuáles son esos que yo llamo dolores de micropolítica, esas decisiones de repente de la administración pública que se expresan en el modelo de educación, así como tú lo viviste durante tanto tiempo? ¿Cuáles podrían ser así como los que uno diría, vaya, esto realmente tiene que cambiar? Me parece que hace mucho tiempo nos metieron el cuento de que lo público no sirve, y tanto en la parte de administrar las empresas públicas, administrar las universidades públicas, administrar los colegios públicos, pues tiene que ver con una lógica de mercado en donde esto no es rentable y la educación, a mi modo de ver, no puede ser rentable. La educación es un valor agregado de la sociedad que debe construir es conocimiento. Entonces, como no es un negocio y no se convierte en un negocio, que es la lógica del mercado neoliberal, entonces se desfinancian las universidades públicas, se trata de entregar lo que produce, entre comillas, plata a las universidades privadas, y pasa igual con lo público en los colegios distritales. Históricamente los colegios públicos hace 40 años ponían a todos los estudiantes o a la gran mayoría de estudiantes que iban a la Universidad Nacional
pero eso es una lógica que pueden empezar a decir que es culpa de las comunidades y lo tratan de manejar como si es que la calidad de la educación fue culpa o responsabilidad de los docentes, cuando en realidad había una intencionalidad de desmejorar la calidad de educación en lo público para que eso fortaleciera lo privado y en esa medida se convierte la educación en un mercado, como se convierte la salud, como se convierte el agua, como se convierte los servicios esenciales, en que se terminen siendo una rentabilidad. Ok. Esa, digamos que además esa, que es una estrategia sistemática, podría decir uno, de desvalorizar la educación pública, pues surtió efecto, entendería como en el término de que, bueno, entonces, ¿cómo se enlaza esto con la educación superior y tal? Digamos que en la mercantilización de la educación hemos negado la posibilidad a una gran cantidad de estudiantes para que, digamos, sigan su camino en la educación. Sí, sí me parece que el primer paso que se dio, pues importante es que alguien que viene de los estratos más bajos de la sociedad, que entre otras es otra perversidad del modelo, empezar a pensar que los seres humanos nos podemos estratificar y que podemos tener mayor o menor valor de acuerdo al nivel en donde nos encontremos. Sí, empieza la exclusión, va desde ahí, o sea, es imposible que quien se ha formado en las condiciones que se ha formado en un colegio público con todas las deficiencias y el poco interés que muestra el Estado por fortalecer a esos espacios públicos, pues entonces es lógico que quienes van a llegar a poder tener opción de llegar a la universidad y a tener un mejor nivel de educación, pues son quienes llegan de lo privado, indudablemente. Juan Carlos, digamos también, porque esta es una discusión larga, tú nos contaste que fuiste rector de un colegio rural, en la zona rural de Ciudad Bolívar. ¿Cómo se expresa eso, por ejemplo, en la ruralidad, ¿no? Todas y todos sabemos que hay brechas, ¿no? Rural, urbano, pero eso en el caso de la educación y estos colegios, ¿cómo se vive y cómo es esa representación de lo que pasa en la educación en estos colegios? Sí, no, realmente no es rural, el colegio no es rural, pero sí es un colegio de una zona marginal de Bogotá. Okay. Creo que una de las mejores experiencias que yo tuve en mi vida es haber trabajado en el Colegio José Jaime Rojas. Una calidad de la humanidad de esas personas que el único pecado que tienen es vivir en condiciones de pobreza, porque de unas capacidades impresionantes, estudiantes que en este momento de allá llegan a estudiar en la universidad, desafortunadamente es muy aislado, son muy pocos los que lo logran, pero la experiencia mía como comunidad en mis más de 30 años fue de lo más enriquecedor por la calidad humana de las personas. Pero como sociedad nosotros nos encargamos de estigmatizar y de marginar a ese tipo de personas. Siento yo que es como lo más enriquecedor que me pareció allá en esa comunidad. En esa experiencia. Juan Carlos, una visión, digamos, de cuáles son las cosas que hay que decididamente poner sobre la mesa en la discusión sobre la educación pública de colegios, la educación pública básica hoy en Colombia. Con toda tu experiencia, o sea, lo que es más relevante, ¿a dónde tenemos que dirigir esa discusión realmente de política? Bueno, yo pienso que quiero hacer también tomarme mi responsabilidad como docente y como administrativo que fui, rector. No me interesa tanto mostrar que fui o no, me gusta más decir que fui docente, esa parte, aunque fue muy enriquecedora el trabajo como rector en un colegio donde lo que te digo, la comunidad era una maravilla. Pero creo yo que la mayor deficiencia que tenemos es en cómo nos formaron a nosotros los docentes.
la formación de docentes en el país generalmente va encaminada a quienes, comillas, no logramos pasar a una carrera importante. Entonces ahí empieza a haber la primera deficiencia. Uno no llega, o por lo menos un buen número de nosotros no llegamos a la educación por vocación, por el amor a enseñar, sino porque no pasamos a otra carrera y entonces nos tocó ser docentes. Entonces ahí creo que empieza una de las primeras fracturas para que haya un proceso de formación en la educación. Y otra creo es que realmente los estados como tal no están interesados en educar a las personas. No les interesa educar a las personas. Les interesa que haya un buen producto y mano de obra barata, tecnificar mucho, que haya mucha tecnología y que esas personas puedan ser lo más eficientes como trabajadores, pero sin pensar en esa persona como un ser humano que requiere y que le debe ser sensible a las artes, que nosotros no somos una sociedad que construimos con el arte, con la belleza, con la sensibilidad de las personas, y entonces ahí yo creo que hay una fractura grande en relación a la educación. Estamos pensando solo en las métricas de capacidad lectora y razonamiento matemático, y se nos olvida de repente también que todo es la construcción del ser en estas otras dimensiones, ¿sí? Pero me atrevería a decirte que ni siquiera razonamiento matemático o comprensión lectora no hay. Tampoco hay eso, no interesa eso tampoco, él no tiene que pensar. O sea, nosotros nos acostumbramos a de lo que viene a reproducir y a seguir reproduciendo. No hay una producción de conocimiento, sino una repetición. Seguramente si tú vas a muchos colegios vas a encontrar que la cartilla que se trabajaba hace 20, 30 años es la misma que se sigue haciendo, y decimos que somos innovadores, pero en la práctica no hay mucho de eso. El aprendizaje matemático es un aprendizaje absolutamente mecánico. No hay el razonamiento matemático que tú dices, qué rico y ojalá lo tuviéramos. No hay una producción de razonamiento matemático. En la lectura tampoco hay una lectura reflexiva. Nosotros simplemente esto está y apréndase eso y respóndamelo de memoria, y si me lo responde de memoria, ahí está, no hay más. Memorice y haga caso. Y haga caso, más o menos vale. Es eso. Juan Carlos, muchísimas gracias por estas reflexiones y por esta visión que tú tienes, que yo creo que valoramos mucho en la audiencia con todos los años de experiencia que has tenido, y que pues nos permite seguir ampliando este debate sobre la educación en el país con un poquito más de contexto aquí sin culillo. Una última pregunta, Juan Carlos. ¿En los colegios distritales la gente le tiene culillo a algo? Por ejemplo, el cuerpo docente, ¿a qué le tiene culillo? ¿A qué le tienen miedo? A muchísimas cosas. Los maestros, yo tuve una anécdota muy particular, porque era una María Cecilia Vélez fue una ministra de Educación, que después fue secretaria, o al contrario, ya no me acuerdo mucho, que no me parecía terrible su forma de ser, neoliberal a morir, todo, pero tenía una sola cosa buena, que fue empezar a hablar de la promoción automática. Y los maestros caímos en esa trampa, porque cuando hablaron de la promoción automática, nosotros nos quitamos del lado, es que por la promoción automática nosotros no podemos enseñar. Y yo creo que me di la pela por esos tiempos de decir, yo sí creo que la promoción automática es una buena alternativa. ¿Por qué dejamos de amenazar al estudiante por la nota y entendemos que debemos y nos obligamos a poder transmitir conocimiento y interrelacionarnos con el estudiante para que mi experiencia como docente sirva para que él aprenda? Y entonces nosotros terminamos diciendo, es culpa de la promoción automática y no es culpa mía. Entonces, muy fácil sacarle uno la responsabilidad a algo que es interesante. Nosotros, algún grupo de maestros, nos dábamos la pela de decirle a los estudiantes, si usted quiere pasar la materia, yo ya se la regalo.
Usted vaya y explíquele a su papá que el profesor le dijo que le regalaba la nota. Eso sí no le va a engañar, pero usted tiene que venir aquí a que hacemos algún trabajo y tenemos que producir alguna cosa para que funcione. Entonces, creo yo que por ejemplo, el ejercicio de que estás haciendo, de tener proyectos alternativos diferentes, de explorar otras cosas, ya es algo que nos pone a todos a movernos. Oiga, ¿qué podemos hacer interesante? No, aquí, si tú ves, eso es, recite lo que nos dicen los medios de comunicación. La gente no digiere que los medios de comunicación nos producen mentiras todo el día, sí, pero esa mentira todo el día se convierte en una verdad y la gente, la inmensa mayoría de la gente absorbe esa mentira que han dicho. ¿Por qué? Porque los educadores no fuimos capaces de poner a pensar a nuestros estudiantes. Entonces es un círculo vicioso en donde terminamos haciendo. Entonces por lo menos me parece que es muy chévere encontrar medios alternativos que nos den la posibilidad de entrarnos al debate, de meternos al debate, sin negar que allá tengan que mandar, no importa. Desde que haya la posibilidad de que seamos todos los que podamos aportar, pues interesante. Sí, claro. Muchas gracias, Juan Carlos. Ahora sí te libero. Bueno, okay, y muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en otras sin culillo a lo político. Eso, vale, para cuando sea. Muy bien. Y hay que ser todos políticos, no politiqueros, políticos. No hay que tenerle miedo a lo político. Por supuesto, la política, el mundo es la política y la vida es la política. Hay que seguirla, pero hay que hacerla, hacer política, no ser politiquero. Muy bien, muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias por esta entrevista. Okay, vale. Y hasta luego. Bueno, chao.